Bueno, ahora sí, vamos a entrar, hermanos, al punto más importante que tiene que ver con esta gran teología, esta gran historia de salvación, esta manera maravillosa de revelarse Dios, no solamente a su pueblo Israel, sino también cómo Él ha venido manifestándose de una manera especial hasta nuestros días. Nos encontramos entonces ya en el capítulo 19 del libro del Éxodo, en donde en este capítulo, hermanos, se va a narrar una propuesta. Fíjense algo bien interesante. El seguir a Dios o el amar a Dios, hermanos, nunca será una obra ¿cómo es? De fuerza, nunca será de que Dios nos obligue a hacer algo que el ser humano no quiere, ¿no? Este, entonces, el relato de la alianza y la data de la ley van a ser de una propuesta que hará Dios mismo, ¿no? Reconociendo la importancia que el pueblo tiene para él, él que ha hecho todo, les ha dado el agua, les ha dado el maná, les ha dado los ha sacado de la esclavitud, en fin, mil cosas. Él sigue proponiendo, ¿no? Ser parte de él. Y en el capítulo 19, hermanos, narra la propuesta de Yahvé para concluir la alianza exclusiva con el pueblo para que sea su propiedad. Ujú. Es fundamental conocer y entender por qué la alianza tiene que ver con un pacto que va a establecer un acto de propiedad. Y el capítulo 19 nos lo narrará. Antes de eso, en el, el capítulo 19, en el versículo 5, dice de la siguiente manera: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Esto ustedes ya lo leyeron. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios le manda a Moisés. Vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa, apartada, consagrada, propiedad exclusiva. Versículo 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová les había mandado. Versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una, dijeron, todo el pueblo, fíjense aquí, Moisés mandó a traer a los ancianos, pero ahora quien responde es todo el pueblo. Respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Haremos. Entonces, este pacto, hermanos, este compromiso que Dios ejerce para con el pueblo de Israel, parte de esta propuesta de decirle a Israel, yo quiero hacer este pacto con ustedes, lo quiero hacer desde la intención de que sean un pueblo elegido, un pueblo escogido, que sean un especial tesoro, ¿no? Y que sean mi propiedad. Entonces, Dios le dice a Moisés, anda y preguntale si están de acuerdo, ¿no? Preguntale si están de acuerdo. Y entonces la respuesta viene de manera unánime. Esto haremos, ¿no? Esto haremos. Todo lo que Jehová nos dijere, ¿no es cierto? Lo haremos. Dios lanza una propuesta y el pueblo acepta la propuesta. Es un pacto de dos, es un acuerdo de mutuas voluntades, de mutuas voluntades. Dios, hermanos, nunca nos hará hacer nada que vaya en contra de su voluntad ni en contra de nuestra voluntad.
Siempre habrá un momento de libertad, de libertad. Esto es fundamental. El concepto de libertad será un concepto que dará respuesta a muchas de las inquietudes o de las situaciones que la vida nos enfrente. ¿Por qué Dios no detiene la violencia, las guerras, los asesinatos? ¿Por qué Dios no detiene la maldad que existe en el mundo? Porque Él respeta la libertad del ser humano. Dios no está atado de manos, pero Él respeta la decisión. Dios ha hecho un pacto. Pero, pero como todo contrato, diríamos, ejercido por voluntades, cada parte tiene la libertad de honrar ese trato o de deshacer ese trato o de romper ese trato. Y de eso, de aquí, hermanos, en adelante, lo que vamos a ver es que la gran mayoría de los libros que tenemos en el texto sagrado, nos vamos a dar cuenta cómo el pueblo una y otra y otra y otra vez son ellos, en la libertad que Dios les ha dado, quienes han roto el pacto infinidad de ocasiones. Infinidad de ocasiones. Por eso vamos a ver, hermanos, en la época de los jueces, en la época de la monarquía, en la época del reino del norte, en la época del reino del sur, cómo de manera constante, de manera intermitente, el pueblo sigue rompiendo el pacto de no ser propiedad exclusiva de Yahvé. Y se han entregado a otros dioses y han fabricado otros dioses y han puesto su confianza en otras deidades. Por eso es fundamental, hermanos, cómo el capítulo 19 se da. Entonces, una vez que el pueblo ha aceptado este, as, tener este acuerdo de voluntades, hay una gran teofanía, hay una gran manifestación de Dios en el monte Sinaí. ¿Ah? Y entonces Dios manda al pueblo para que pueda encontrarse con él. Vieron entonces, hermanos, cómo al tercer día, cuando vino a la mañana, hubo truenos, relámpagos, una espesa nube sobre el monte, sonidos de bocina muy fuertes, se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en el fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba en aumento en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y le dijo a Moisés, eh, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Que no traspasen. El pueblo no podrá subir al monte Sinaí. El Señor ha señalado los límites del monte y santificarás esos límites del monte. Nadie podrá acercarse. Vemos, hermanos, cómo en este relato hay un despliegue de poder, de autoridad, hay un despliegue, cada elemento uh, eh, estridente, cada elemento fulgurante, cada elemento portentoso es el momento en que Dios quiere manifestar su gloria y quiere sellar este pacto y entonces Dios desciende al pueblo, Dios desciende, Dios baja, Dios se acerca a su creación, Dios se acerca a su pueblo, ¿no es cierto? Y tiene un encuentro con él. La santidad en este relato de Dios tal. La santidad es un texto que habla sobre la santidad de Dios, que dice que el pueblo tenía que hacer ciertas cosas para poder encontrarse con Dios.
Entonces, vemos cómo este pacto, este sello, queridos alumnos, no es peccata minuta, no es poca cosa, es fundamental, porque este pacto, ¿no? Vendrá dividido en dos grandes elementos, dos grandes símbolos. El primero de ellos estará enmarcado en la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, el famoso decálogo, ¿no? Y este decálogo, hermanos, que también es un pasaje hermosísimo para poder explicarlo, es un catálogo de 10 mandamientos que tienen que ver con la libertad. ¿Se acuerdan cuál era la respuesta, la pregunta que daban de cómo habían llegado los pueblos, Jacob, sus hijos, su familia a Egipto y eran personas libres? Bueno, volvemos a estar presente en el tema del decálogo en un acto de libertad. Somos libres. Y en esa libertad, ¿no es cierto? Porque si ustedes leen Éxodo 20, dice, yo Jehová tu Dios te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Libertad. El tema favorito, hermanos, del pacto, el tema favorito del quehacer de Dios, de la revelación de Dios, de la manifestación portentosa de Jehová, tiene que ver con la libertad. Tiene que ver con la libertad, hermanos. Eso es grandioso. Dios no nos quiere ver a ninguno de nosotros atados, no quiere vernos a nosotros esclavizados. Por eso las grandes teologías del Nuevo Testamento es que el Evangelio nos trae libertad, libertad del pecado, libertad de la maldad, libertad de todo lo que nosotros sabemos, porque somos liberados de la casa de siervo, la casa de esclavitud. Por eso una de las particularidades que tienen los 10 mandamientos es el famoso no. Pero el no de los mandamientos no están escritos en un término negativo. Porque evidentemente, hermanos, cuando nosotros vemos el no en términos negativos, pues a todos nos picha, ¿no? Es como si el hijo le pidiera al papá, a la mamá que le dejen ir a la fiesta con unos amigos y el papá le diga, no, no vas. ¿Cómo lo va a tomar el hijo? Pues lo va a tomar a mal, se va a enojar con los papás, se va a decir, ustedes son malos, son perversos, tal, tal, ¿no? Cuando alguien toma mucha coca o mucha gaseosa y el papá le dice, no tomes tanta gaseosa, que te va a hacer daño. ¿Y qué siente el que dice no? Bueno, ¿qué sentimos cuando vamos al médico y el médico nos dice, no puede usted comer más chinchulín, tripa gorda y demás? Decimos, este médico no sirve, ¿no? Este médico me está quitando mi libertad. Yo puedo comer lo que a mí se me plazca. El no en los mandamientos, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no te inclinarás a ella, no tomarás el nombre de Dios, no matarás, no cometerás adulterio, no faltarás a tus padres, no te olvidarás del día de reposo para santificarlo. El no de los mandamientos está en una afirmación positiva. Porque cuando un niño quiere meter los dedos en el enchufe del toma corrientes, ¿no? El papá le dice, no, el niño puede enojarse, el niño puede patalear, el niño se puede frustrar, pero el papá le dice que no porque ese no le va a salvar la vida. ¿Me explico, hermanos? Ese no le va a salvar la vida. Entonces, cuando alguien te dice que no, debes reflexionar si ese no que te dice es porque te quiere librar de algo que no está bien. El médico te dice, no comas esto porque te quiere librar de tus niveles de triglicéridos, de colesterol, de problemas de corazón, de infartos y de la muerte. ¿Mm? ¿Me explico, hermanos? Entonces, el decálogo tiene que ver con las fronteras que Dios ha colocado para salvarnos, para no vivir más esclavizados, para vivir en la libertad. Entonces, todo lo que podamos hacer dentro de los mandamientos de Dios
de la ley moral de Dios, de la ley que no cambia, ¿no es cierto? Entonces nos hace sentirnos libres. Ajá. Nos hace sentirnos plenos. Por eso es re interesante este decálogo, hermanos, que bueno, como sabremos, se va a dar una segunda ley porque Moisés rompe, etcétera, y vuelve a escribirlas y demás. Bueno, ese es uno. Entonces, el código moral de Dios a través de los 10 mandamientos va a establecer principios universales y atemporales. Cuando hablo de atemporal, es decir, que permanece en el tiempo, que no es algo que termine en una época. A diferencia del código de la alianza. Este código de la alianza, queridos hermanos, es un código, es, es un cuerpo de leyes que van a reflejar evidentemente este pacto que el pueblo acaba de hacer con Yahvé. Pero entonces, a ver, ok, ¿están de acuerdo que yo sea su Dios? Sí. Eh, ¿Están de acuerdo que ustedes sean mi especial tesoro? Estamos de acuerdo. ¿Están de acuerdo que van a ser consagrados hacia mí, van a ser mi propiedad? Estamos de acuerdo, dijo todo el pueblo. Ok, buenísimo. Pero entonces tenemos que poner las reglas, tenemos que poner las normas que van a hacer que este código perdure para siempre y que ambos nos vamos a comprometer, ¿no? A cumplir. Entonces el código de la alianza, hermanos, se da en el tema de que son las leyes más antiguas de Israel relativas a muchos aspectos de la vida. Entonces ustedes van a ver después del capítulo 20, en el capítulo 22, que los temas que se van a incrustar en este acto, en este momento, tienen que ver con el culto, tiene que ver con la justicia, tiene que ver con el crimen, la propiedad, el matrimonio y el sábado. Ustedes tranquilamente pueden leer del versículo 21, 22, 23, ¿no es cierto? Cómo estas leyes tienen un papel fundamental, hermanos, porque son leyes que van a regir ahora la vida de un pueblo que vive en el desierto, que nunca ha estado organizado como pueblo, ¿no? Que apenas años después va a poseer la tierra prometida y después de muchos años van a constituirse como un pueblo con un rey, pero muchos años después, el redactor del libro del Éxodo trae a colación este código de leyes o este cuerpo de leyes para recordarle a Israel, ¿no? Para recordarle a Israel que estas leyes tenían como fundamento el eh, la palabra es, tenían como fundamento el reflejar la santidad de Dios, el carácter de Dios. Y que ahora el pueblo, como iba a convivir, como iba a desarrollar relaciones entre ellos, pues habría que darle algunas leyes para que no admitieran falso testimonio o falso o chisme, en pocas palabras. El chisme desde ese momento estaba este, prohibido. Hay un pacto, hay una ley donde dice que si alguien hace algún litigio, inicia un procedimiento legal, debe hacerlo en justicia y no hacer nada para agraviar a otras personas. Eh, Se dan leyes sobre lo que es los amos y los dueños, cómo debe practicarse la justicia entre ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Habla acerca también de lo que es el matrimonio, en fin, eh, lo que ustedes pueden ver en esos versículos. Y no es difícil advertir, queridos hermanos, que estos pasajes
que esta lectura de estos capítulos fueron incrustados o fueron elaborados en una época muy posterior a cuando existe Moisés. Porque si se dan cuenta, los temas que trata, ¿no? Los temas que trata son temas que evidentemente todavía no se eh, ah, se instalaban, se realizaban. En el desierto todavía no tenemos problemas sobre la responsabilidad de los amos sobre los siervos. Eso vino mucho después, en la época de la monarquía. Ujú. Porque se supone que todos salieron libres en Egipto. Este cuerpo de normas, hermanos, que compone el Código de la Alianza, se escribieron mucho tiempo después, se colocan junto al gran decálogo de los 10 mandamientos para darle la importancia que tiene este código como el inicio de la relación que Dios tuvo para con su pueblo Israel. O sea, había que recordárselos, había que recordárselos. Había que recordarle a un pueblo que cuando se escribe esto vivía en una idolatría profunda, en una injusticia total. Entonces el redactor dice, paren la mano un poco. Cuando Yahvé hizo el pacto con nuestros padres, con nuestros antepasados, no solo nos dio una ley que permanece por sus valores morales, que son atemporales, sino también nos dio mandamientos, leyes que reflejaban los aspectos de su justicia, de su santidad, que reflejaba lo que Dios era. Entonces, era importante que el pueblo lo recordara y que no se olvidara de ello. Por eso, el redactor coloca estos capítulos, coloca todo este cuerpo de leyes al lado o a la par del Código de la Alianza. Perdón, de los 10 mandamientos, del decálogo de Dios. Por eso es que nosotros hoy en día seguimos observando los 10 mandamientos como aspectos atemporales, es decir, que no terminan, pero muchos de las leyes que ahora aparecen aquí en el Código de la Alianza, pues nosotros ya no las observamos, porque pertenecieron a la época y al tiempo de Israel. Me faltaba un ítem más, la promesa de instalación en la tierra prometida. Bueno, todo esto aparece después. En el capítulo 24, hermanos, hay una lectura interesante que ustedes también leyeron, que es la celebración de la alianza. Moisés proclama y escribe las palabras de Yahvé, construye un altar a Yahvé, levanta 12 columnas en alusión a las tribus de Israel, celebra un sacrificio, derrama la sangre del animal sobre el altar y parte sobre el pueblo, se realiza un banquete ritual. Vean, hermanos, cómo todos estos elementos litúrgicos, ¿no? Van a darle sentido al culto religioso de Israel. Seguramente ustedes ya lo vieron en su materia de liturgia o lo van a ver, ¿no? Pero vean cómo estos aspectos, producto de este libro que tiene que ver con la libertad, hay una exaltación hacia Dios mismo, en donde hay un banquete, hay fiesta, hay alegría, hay sacrificios. Recuerden que los sacrificios van a tomar mayor forma, van a tomar mayor sentido en la época de los templos, ¿no? En la época del primer templo, del segundo templo. Pero este aspecto de los sacrificios, ¿no? Es todo un acontecimiento maravilloso. Y cómo, hermanos, eh, la, la forma en que se da la celebración de este pacto, ¿no? Va a estar en el pensamiento del pueblo. Es algo que no se les va a olvidar. Ninguna generación tiene que olvidar
cómo ese pacto o esa alianza se celebró. Y bueno, hermanos, finalmente tenemos las instrucciones sobre la construcción del santuario, el servicio del culto. No me voy a meter allí, léanlo, el capítulo 24-31, son muchas de las indicaciones de cómo tenía que ser el arca del testimonio, la mesa del pan de la preposición, el candelabro de oro, el tabernáculo, el aceite de las lámparas, el altar de bronce, las vestiduras de los sacerdotes, la consagración de Aarón y de sus hijos, las ofrendas diarias, el altar del incienso, el aceite de la unción, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes lo encontrarán hasta el capítulo 31, donde vemos la importancia, hermanos. A ver, lo que quiero resaltar como punto aquí es esto. El santuario, hermanos, va a ser importante para Israel porque el santuario representará este, a la presencia de Yahvé. Al principio de la clase le dije que iba a hacer un comentario al respecto y el comentario es el siguiente, hermanos. El santuario es el símbolo por excelencia del Dios, del gran yo soy, de Yahvé, que no se queda en la montaña, donde se da la gran teofanía, donde hay ruido, bocina, estruendo, una nube espesa, etcétera, etcétera, etcétera. Es el Dios que no se queda en la montaña y ahí dice, bueno, ahora vayan y yo desde acá los cuido, sino más bien es un Dios que va a bajar de la montaña y que va a acompañar a su pueblo en el transcurso de su peregrinaje y que va a morar con su pueblo siempre. El Dios que baja de la montaña, no importando que el pueblo transgreda el contrato que hicieron, no va a abandonar a su pueblo. Va a permitir que sufra las consecuencias de sus actos que en libertad el pueblo ha tomado. Lo va a permitir. Va a mandar profetas y les va a decir, miren, Jehová ha dicho esto, no hagan esto porque les sobrevendrá esto. Y el pueblo mataba a los profetas, el pueblo los encarcelaba, los maltrataba y no hacían caso a la palabra de Yahvé. Pero Dios nunca se apartará más de su pueblo. Entonces el santuario, hermanos, el santuario móvil que habría que levantar, que habría que volver a instalar cada vez que el pueblo avanzaba, era el lugar, el símbolo de un Dios que se acerca a su pueblo. Los dioses paganos, los dioses extranjeros, los dioses de, de los pueblos idólatras, eran dioses que no se mezclaban con sus criaturas. Eran dioses que incluso estaban ajenos a lo que su gente vivía. El verdadero Dios hace todo lo contrario. En el relato de la creación vemos a un Dios que se ensucia las manos como buen alfarero para crear al hombre del polvo de la tierra, del barro, de lo sucio que puede ser, ¿no es cierto? Y ahora vemos en el Éxodo un Dios que no se va a complacer en hacer su grandeza en el centro de la montaña o en la altura de la montaña, sino que va a descender y va a bajar con su pueblo y lo va a acompañar y va a estar en el tabernáculo y va a estar en el santuario y va a estar en el templo que Salomón le levante y va a estar en la gloria del segundo templo, ¿no es cierto? Y va a estar con el pueblo yendo al exilio en Babilonia y Dios siempre va a estar presente con su pueblo. La máxima representación del Dios que hace alianza, que hace fiesta, que hay banquete, que hay alegría, es en la persona de Jesucristo. Por eso el relato del hijo pródigo, hermanos, en el banquete que existe, es el banquete de la alianza que encontramos en el capítulo 24. Es el banquete de la alianza. Ajá. Es la renovación del pacto. Mi hijo estaba muerto, pero ahora vive. Hagan fiesta, hagamos fiesta. ¿No?
una fiesta solemne, una fiesta de alegría. Ujú. Ahora no necesitan más sacrificar animales porque ahora el Hijo está presente y ahora el Hijo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es increíble, hermanos, cómo este Dios maravilloso no nos ha olvidado, no nos ha dejado, no nos ha abandonado y hasta la fecha sigue caminando con su. Desafortunadamente, esto, hermanos, no tarda mucho en ser algo lindo, sino vemos en el capítulo 31, en el 32, perdón, que el pacto se rompe, el pueblo no acepta después de todo esto que ha sucedido, el pueblo eh, duda y se hace un becerro de oro, símbolo de fuerza y fertilidad. Estos animales, hermanos, simbolizaban eso. Eh, Baal estará representado con símbolos de fertilidad, ¿no? Moisés cuando baja y ve cómo el pueblo se ha corrompido en una especie de ira, se enciende su ira, rompe las tablas. El pueblo es castigado, ¿no? Por esta eh, situación. ¿No? Estamos nuevamente en la alianza en cero porque una de las partes no tardó tanto en romper el acuerdo. Moisés va a establecer, como dijimos, este santuario que va a ir moviéndose con la presencia de Dios y vuelve otra vez el pacto. El pacto va a ser renovado constantemente, hermanos, porque como dijimos, el hombre, el ser humano por naturaleza lo ha roto. Y algo muy interesante de esta parte de la renovación del pacto que hace Dios, ¿no es cierto? Eh, la renovación del pacto que se hace en el capítulo 34 es algo interesante en el sentido, hermanos, de que cuando Dios vuelve a hacer su pacto, vuelve a dar las tablas, se vuelve a reinstalar, nos damos cuenta que esta ruptura de la alianza por la idolatría que hubo el pueblo, pues no hizo sucumbir a Dios en el hecho de querer de que esto terminara, ¿no es cierto? Dios, ay, es un Dios maravilloso. ¿Qué quieren que les diga? Si Dios hubiera sido como los dioses paganos, hubiera abolido todo esto, hubiera empezado de cero con otras personas, pero Dios siguió empeñado en amar a su pueblo, en estar con él. Y esta es va a ser una constante que vamos a encontrar en todo el texto sagrado. Dios renovará su alianza, le dirá al pueblo, está bien, los perdono, hagamos las paces, empecemos de cero, pero cuando el pueblo vuelva otra vez a olvidarse de esa situación, volverá a pecar. Y esta situación de idolatría la vamos a ver especialmente en el libro de los jueces, donde vamos a ver un círculo vicioso en, en el comportamiento del pueblo. Pero bendito sea Dios, hermanos, de que Dios siempre renovó su alianza y Pablo dijo que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Él es la renovación total, absoluta, perfecta de la alianza que ahora Dios ha hecho con su iglesia, con cada uno de nosotros. Muy bien, hermanos. Y es así entonces como en este andamiaje que encontramos de los distintos temas del Éxodo hay hermosas y poderosas coincidencias que tienen que ver con el actuar de Dios, que tienen que ver, Éxodo no tiene que ver con el pueblo, tiene que ver con Dios, es como la parábola del padre pródigo, no tiene que ver con el hijo, la parábola tiene que ver con el padre, y lo mismo sucede en el Éxodo. Es el hijo, ¿no es cierto?, quien se ha revelado, que se revela a cada rato, murmura para todos lados,
se arrepiente de haber creído que Dios podía liberarlo. Y es un Dios que constantemente les manifiesta su justicia y su amor, ¿no? Es decir, renueva el pacto, renueva el compromiso, les hace sentir las consecuencias de sus decisiones, ¿no es cierto? Pero es un Dios que, como dijera el profeta, ¿cómo eh, no podré seguir amándote, Efraín? ¿Cómo no podré seguir amándote? Y eso, y eso es lo maravilloso de un Dios que se va revelando en todas estas historias que tiene que ver con el libro del Éxodo. ¿Ok, hermanos? Muy bien. Tenemos 5 minutitos para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. No sé si quedó claro, hermanos. Si fui claro, más bien. O me regreso. Bueno, si alguien me dice que me regrese, yo al rato subo la grabación, hermanos. Y ahí me regreso todas las veces que ustedes quieran. Muy bien. Bueno, los animo, hermanos, los animo. Miren, estas clases nos hacen sentir como que dice, yo no sé nada, yo ya me perdí, yo no tengo ni la más pálida idea de todas estas situaciones. Eh, es muy probable porque no tenemos un entendimiento de eso, pero por eso estamos estudiando. Este es el propósito de la clase, para que ustedes conozcan, ¿ah? Para que al menos vayan hilando las ideas. Cuando vayamos al Nuevo Testamento, varias veces regresaremos al Antiguo Testamento, muchas veces, y ahí nos cerrarán muchas cosas. Hoy les dije ahí de pasada la historia de Jesús y el nacimiento. Les dije de pasada el hijo pródigo, pero hay cosas más profundas que unen las ideas. No les dije el tema de qué relación tiene esta teofanía que tiene Jehová en el monte en relación al pasaje del Sermón de la Montaña que aparece en Mateo. No les dije la relación que había, pero hay relación poderosa entre ambos relatos. En fin, lo que yo quiero es que ustedes no se desanimen, de vez en cuando échenle una ojeada a su Biblia, vayan leyendo un poquitito, ¿no? Lo que crean que puede ser más importante, y bueno, ahí de a poquito nos empezará a dar sentido las cosas. ¿Ok? Eso, no sé si por ahí a los otros, a mis compañeros le pasa lo mismo, pero a mí al menos por ahí me pasa que sí se conocen estas historias del Éxodo, por ahí se conoce toda la mayoría o casi todas las historias estas del Éxodo, pero las conocemos por ahí, al menos desde mi parte, como superficialmente, ¿no? Y como usted dice, por ahí no tenemos esa concepción más de adentrarnos más en el texto por ahí y ver el verdadero significado, ¿no es cierto? Por ahí eso está muy bueno, por ahí que lo vayamos descubriendo, así que está muy buena la clase. Sí, amigo, gracias por hacerlo notar. Recuerden, la Biblia es un todo, y eso es lo sobrenatural que tiene la palabra de Dios. ¿Ah? Como vos decís, no sabemos las historias y solo llegamos hasta Éxodo 20. Les digo porque a mí me pasó, yo siempre muchas veces llegué hasta Éxodo 20, no pasé más de ahí. Y la historia del becerro de oro me la sé por la película de los 10 mandamientos, que es un peliculón, un peliculón. No, si no la han visto, se la rete comiendo, pero incluso en la película de los 10 mandamientos, yo siempre creí que cuando llega Moisés y le pega con las tablas de la ley al becerro de oro, la tierra se abre y hay relámpagos y hay truenos y demás. No, eso tampoco está en la Biblia. Solo que yo me quedé con la película de los 10 mandamientos. No hay que creer tanto en las películas, hay que leer el texto sagrado, ¿no es cierto? Entonces, siempre es ir un poco más, hermanos. No se conformen con lo que saben, ¿ok? Por eso estamos aquí. Vamos aprendiendo. Hay muchas cosas más, pero vamos aprendiendo de a poquito. Y yo creo que eso, si traemos esta aplicación y damos gloria a Dios por ser el Dios del pacto, de la alianza, que se ha acordado de nosotros, que así sea. Bendito sea el nombre del Señor. Ajá.
y reconocer que nosotros somos los que hemos quebrantado el pacto. Dios nunca lo hará. Dios jamás ha quebrantado ninguna de sus promesas, ni una, y no lo hará. Eso es maravilloso. Entonces eso nos hace crecer en fe y en esperanza. Y sobre todo en pedirle a Dios que nos ayude a amarlo cada día más. ¿Ok? Bueno, gente linda, pues me dio gusto verlos. La próxima clase vamos a ver lo que es los temas de Levítico, Números y Deuteronomio. Y la próxima clase cerramos ya el recorrido general por los textos y vamos a ver algunas cosas puntuales que me gustaría compartir con ustedes. Tengo emoción de decirles más o menos algunos pasajes selectos del Antiguo Testamento que, como decía Mario, está bueno relacionarlos. Bueno, cuando los veamos van a decir, no te puedo creer, yo no lo había visto este relato de esta manera, ¿no? Eh, lo aprendí de una forma y ahora verlo desde otro ángulo, wow, wow, te emociona y te abre los ojos. Así es que quiero llegar, si Dios me permite, a eso y también estoy fascinado por ver la historia de Abel y Caín. Eso me gusta mucho. Quiero hacerlo para llegar al tema de la hermandad y explicarles qué significa ser hermano. Ajá. Así que va a estar muy interesante. Bueno, listo, hermanos. Que tengan una linda tarde. Dios los bendiga.